¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ha llegado el momento, Ayer hice un vídeo sobre el sorteo de las Champions, un primer barniz, dimos, algunas primeras impresiones. Os comenté, bueno, pues que el formato y la forma de realizar los emparejamientos no terminaba de convencerme y que era muy injusto, pero os prometí que os lo iba a argumentar con cifras, os lo iba a argumentar con números y con datos, y ese momento pues ha llegado y lo vamos a hacer en este vídeo, que va a ser un poquito más largo de lo habitual, pero no voy a irme muy lejos. Desde luego no voy a poder ajustar los 13 minutos que me gusta y que venimos utilizando últimamente, pero hay que explicar bastantes cosas. Pero bueno, tampoco va a ser un vídeo muy denso, o al menos eso espero. Bueno, venga, vamos a empezar ya. ¡Aleo! Bueno, amigos, en este vídeo vamos a descubrir realmente cuál es el potencial de los equipos que van a disputar esta UEFA Champions League. Os voy a demostrar por qué los coeficientes de UEFA no sirven para medir con exactitud cuál es el verdadero potencial de los equipos y, por tanto, el motivo por el cual los bombos no están bien configurados. Y por ahí ya empezamos con un primer punto de partida sobre la injusticia del sorteo, porque desde el momento en el que no configuras bien los bombos de acuerdo a la verdadera fortaleza de cada equipo, pues ya todo sale viciado. Una vez os explique cómo se calcula o cómo se podría calcular, porque esto es un modelo que a mí se me ha ocurrido, pero bueno, a vosotros os puede ocurrir otro, pero os voy a explicar cómo lo he hecho y vais a entender por qué es un modelo bastante más preciso que el de UEFA. Luego vamos a ver, de acuerdo al potencial real de los equipos, cuál es el que ha tenido más y el que ha tenido menos suerte a la hora de diseñar la ruta de partidos que van a tener en esta primera fase de la Champions. Y también otra cosa que me habéis pedido, os dije que me escribierais en los comentarios qué queréis que hablara en este vídeo. He leído los comentarios y muchos me habéis dicho que, pues que comente cuáles son los partidos más atractivos, los más fuertes y los más débiles que vamos a ver de los 144 que se van a jugar en esta primera fase, y eso también lo vamos a hacer en este vídeo, ¿vale? Hay muchas cositas, así que, bueno, vamos a empezar ya. Lo primero, el coeficiente UEFA y por qué los bombos están mal configurados y por qué ese coeficiente UEFA no termina de definir bien cuál es el potencial de los diferentes equipos, los 36 que van a participar en esta Champions League. Este coeficiente UEFA, que bueno, suma los puntos que han conseguido los clubes en las competiciones europeas en las últimas 5 temporadas. El horizonte temporal me parece bien, 5 temporadas está bien, no tiene mucho sentido, sobre todo con los cambios que hay últimamente en los equipos, no tiene mucho sentido tener en cuenta resultados de hace 10 años, 15 años para ver el potencial de un equipo actualmente. La ventana me parece bien, pero tiene algunos factores que debilitan o que hacen que ese coeficiente no sea fidedigno a la hora de designar el potencial de un equipo. Para empezar, da el mismo peso a lo que sucedió hace 5 años que a lo que ocurrió en la última temporada, que sería más o menos como decir que en la actuación o en la fortaleza actual, por ejemplo, del FC Barcelona, influye tanto lo que el Barça hizo o el equipo que el Barça tenía en la pasada temporada como el que tenía hace 5 años, cuando son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Evidentemente, los años más cercanos tienen que tener un peso mayor en cuanto al rendimiento y en cuanto a determinar el potencial actual del equipo que los años pasados. Luego, en el coeficiente de UEFA no se tiene en cuenta el potencial de las ligas en las que participan los diferentes equipos, y eso hace que pasen cosas absurdas, como por ejemplo que para UEFA el Pafos sea un equipo más poderoso o con mayor coeficiente o más potente que el Mónaco o que el Athletic Club de Bilbao. Una cosa de locos, decir que un equipo de Chipre es mejor equipo y por tanto está ubicado en el escalafón UEFA, y en los bombos han caído en el mismo, pero porque
ha habido una coincidencia, pero el Pafos está por encima, muy por encima del Athletic Club de Bilbao y del Mónaco, y podían haber caído incluso en bombos diferentes, estando el Pafos en un bombo superior al de estos dos. Y luego tampoco se tiene en cuenta el rendimiento de los diferentes equipos en las competiciones domésticas. Por tanto, solamente se consideran los resultados en Europa, y puede ser que un equipo pues tenga un mal año en Europa o sufra una eliminación muy tempranera y eso le lastre. O que un equipo, por ejemplo, porque está compitiendo en una liga muy potente, como es el caso del Villarreal, que compite en España, el año pasado no participó en competición continental y no sumó ningún punto de cara al ranking UEFA. Y equipos pues de Malta, de Chipre, de Macedonia, de San Marino, de Liechtenstein, pues todos sumaron más puntos que el Villarreal, porque sí que participaron en las competiciones europeas, pero claro, porque es más fácil acceder en esas ligas a Europa que hacerlo desde España. Así que todo eso hace que el coeficiente UEFA pues no sea un coeficiente válido, no sea un coeficiente bueno para determinar la verdadera fortaleza o el verdadero potencial de los equipos. Fijaos que para UEFA, lo que os comentaba, el Athletic Club de Bilbao, ahora mismo de los 36 participantes en la UEFA Champions League, sería el 34, es decir, el antepenúltimo más débil. El Athletic Club de Bilbao, según UEFA, es un equipo pues más débil que, como os he dicho, que el Pafos, o que el Karabakh, o que el Copenhague, o que el Slavia de Praga, o que el Bodo Glimt, o que el Olympiacos. El propio Pafos, según UEFA, es más fuerte que el Mónaco. Para UEFA, por ejemplo, el Arsenal no es un equipo de bombo 1, cuando evidentemente el Arsenal es uno de los dos equipos más fuertes de la Premier League esta temporada, es uno de los equipos que va a pelear por la Premier League, y es un equipo claramente de bombo 1. Bueno, con lo que vamos a hacer en este nuevo cálculo, todas esas cosas se van a corregir, y lo vais a ver y os voy a explicar cómo lo vamos a hacer. He creado una cosa que se llama el coeficiente compuesto de clubes. Coeficiente compuesto de clubes, que le llamo compuesto porque es un coeficiente que va a tener en cuenta varios valores. El primer valor que va a tener en cuenta, evidentemente, son los resultados europeos de cada temporada, que son unos resultados que van a estar, obviamente, normalizados. Eso es evidente. El segundo coeficiente que vamos a tener en cuenta para calcular este CCC va a ser el nivel de la liga en el que participan los equipos, y el tercero va a ser el rendimiento en los últimos 5 años en su competición doméstica. Y eso hace que a lo mejor equipos que no hayan podido acceder a las competiciones europeas, pues efectivamente, por lo que digo, porque están compitiendo en una liga muy complicada, puedan puntuar en una temporada y se puedan poner al nivel que realmente les corresponde. Y además vamos a aplicar un concepto clave, que es la recencia. La recencia básicamente lo que hace es ponderar las temporadas de acuerdo a lo más cerca o más lejos que estén del momento actual. Es decir, en la temporada pasada todos los coeficientes, todos los cálculos van a tener un peso mayor que el del anterior, y a su vez esta que el del anterior, y a su vez esta que el de la anterior, de tal manera que eligiendo un parámetro de recencia adecuado, podemos conseguir, por ejemplo, que en la temporada 24-25 pues el peso que van a tener todas las puntuaciones, tanto a nivel local como a nivel de liga, como a nivel de competición europea, que consigan los equipos, va a ser de un 40%, y a lo mejor el de la recencia, ahí tenéis os pongo el gráfico. La recencia que van a tener los resultados de hace 5 temporadas, pues no te van a llegar ni al 10%, que me parece una cosa que es bastante normal. Esta fórmula del coeficiente compuesto de clubes tiene 3 parámetros, ¿vale? Tiene 3 parámetros que os voy a explicar con algo de detalle, bueno, por lo menos para que los podáis entender.
La fórmula la tenéis ahí, CCC igual a 100 por el sumatorio de 0 a 4 de WT por alfa de UT más beta de L más gamma de DT. ¿Qué son todas estas cosas? Bueno, lo primero, el sumatorio, esta es una fórmula que a lo mejor los que no estoy muy acostumbrados a ver las matemáticas, pues vais a decir, coño, ¿qué cojones es esto? Tranquilo que yo lo voy a explicar y lo vais a entender muy fácil. El sumatorio de 0 a 4 lo que hace es sumar unos valores, que ahora os voy a decir cuáles son, 0, 1, 2, 3 y 4, es decir, 5 veces, que son las últimas 5 temporadas. SWT es lo que os acabo de contar, es el factor de recencia. Es un factor que está normalizado para que las recencias de cada una de las temporadas, entre todas, sumen 1, pero que evidentemente el de la temporada más reciente sea mayor que el de la anterior, y que el de la anterior, y que el de la anterior. Y luego ese peso va a afectar a los 3 parámetros que creo deben considerarse a la hora de calcular la potencia o la fortaleza de un equipo. U es el rendimiento o los resultados europeos, algo parecido, ¿no?, a lo que está haciendo UEFA. Y U va con un peso alfa, porque evidentemente cada uno de estos 3 parámetros, tanto los resultados europeos como el nivel de la liga, como el rendimiento doméstico, también tienen que tener una ponderación diferente. Hay que utilizar los resultados de la liga, hay que utilizar el nivel de la liga, pero evidentemente, y ahí estoy de acuerdo con UEFA, tiene más importancia el peso para este tipo de competiciones, los propios partidos o el propio rendimiento en competición europea. Es decir, aunque se tengan en cuenta los 3 factores, también esos 3 factores van ponderados. El factor L, que está ponderado con el factor beta, pues es el nivel de la liga. Para este no he hecho... Lo podía haber hecho, podía haber visto el nivel de la liga en los últimos 5 años, pero bueno, he cogido el nivel actual de la liga y para que me quede un resultado homogéneo y acorde y unificado, lo que he hecho ha sido dividirlo entre 5 para que año tras año el resultado sume igual y luego cuando se junten los 5 años, pues el resultado sea el que tiene que dar, ¿no? Ese es el factor L, que es una constante, básicamente. Y luego el rendimiento doméstico, ¿vale? Que es ese DDT que tenéis ahí, rendimiento doméstico, donde se van a tener en cuenta pues las posiciones que han ocupado en los últimos 5 años cada uno de los 36 participantes en la Champions League en sus respectivas ligas, de tal forma que el que ha quedado primero pues va a tener una ponderación, el que ha quedado segundo va a tener otra, el tercero otra, cuarto otra, quinto otra. Incluso hay equipos que en los últimos 5 años han estado en segunda división, como el Unión Saint-Gilloise, que hace 3 años creo estaba en segunda, fue campeón de segunda división y subió a primera. Pues evidentemente la ponderación en ese caso del Saint-Gilloise es menor que la de los equipos que estaban en primera división, pero también cuenta, también le suma. Creo que con esto queda bastante claro que el parámetro que vamos a obtener, es un parámetro bastante más fiable y bastante más fidedigno que el que usa UEFA. El coeficiente que vamos a obtener es bastante más acorde a la realidad que el que utiliza UEFA, porque tiene en cuenta un montón de factores que UEFA no utiliza. Segundo punto importante. Vamos a calcular teniendo en cuenta la dureza, la verdadera dureza de los equipos. Bueno, evidentemente con este factor UEFA, con este CCC, os pondré luego el gráfico. Ya todas esas anomalías que yo os contaba al principio quedan corregidas. Evidentemente el Arsenal pasa a ser un equipo de bombo 1. De hecho, el Arsenal, con el coeficiente CCC este que os acabo de decir, sería el quinto mejor equipo de la Champions League, y el Borussia Dortmund, por ejemplo, se iría al bombo 2, que es algo más normal, ¿no? O sea, a nadie le entra en la cabeza ahora mismo que el Borussia Dortmund sea un equipo más fuerte que el Arsenal para esta Champions que va a empezar. De hecho, para mí el Arsenal es uno de los favoritos a ganar esta Champions League. No veo así para nada, y creo que la mayoría de vosotros tampoco lo veréis. Y bueno, os podéis ir si queréis a las casas de apuestas y veréis a quién dan más opciones de ganar las Champions. Si al conjunto londinense o al conjunto alemán. Se ha corregido también esa anomalía de que el Pafo sea mejor que el Athletic Club de Bilbao, que el Pafo sea mejor que el Mónaco. En fin, con este coeficiente, con este CCC, lo que vamos a obtener es un resultado de potencial bastante más acorde a la realidad.
Con esto, y viendo los 8 rivales que le ha tocado a cada uno de los equipos, os voy a presentar unas gráficas en las que vais a ver la dificultad de la ruta que le ha tocado a cada uno de los equipos. Pero en esta ruta también vamos a tener en cuenta el factor localía, porque evidentemente en la Champions League, como en cualquier competición, no es lo mismo jugar en casa que jugar fuera de casa. También hay que decir que el factor ventaja por jugar en casa o por jugar fuera de casa no es igual que el de las ligas. Hay aproximadamente un 2% de diferencia, y también hay que decir que no todos los equipos sienten igual el jugar en casa o el jugar fuera de casa. Por poneros un ejemplo, no es lo mismo enfrentarte, por ejemplo, al Atlético de Madrid en el nuevo Metropolitano, donde es un equipo durísimo y es un equipo muy difícil de ganar, a, por ejemplo, pues que el Atlético de Madrid te tenga que visitar. O, bueno, el ejemplo típico que se pone siempre, ¿no? Grecia o Turquía, ¿no? Estos campos que son tan calientes, estos campos que son tan duros, no es lo mismo tener que jugar con Olympiacos o con Galatasaray allí, en Grecia o en Turquía, que recibirlos en tu estadio. De hecho, no se comportan los equipos de la misma manera según el nivel que tienen, jugando en casa como fuera. No se puede decir que el Real Madrid, por ejemplo, sufra tanto al salir fuera de casa como el propio Pafos. Parece que la coge como el Pafos, que le estoy poniendo de ejemplo para todo al conjunto chipriota debutante este año en la Champions League, pero evidentemente le va a pasar más factura al Pafos tener que jugar fuera que al propio Real Madrid. Que esto también está un poco incluido en la parte del rendimiento del equipo y en la parte del potencial del equipo, pero creo que es bueno también introducir este concepto, y a la hora de evaluar la dificultad de la ruta de cada equipo, pues también tener en cuenta, sí, te ha tocado el Manchester City, pero ¿dónde te ha tocado? ¿En casa o fuera? Porque no es lo mismo. La potencia o el potencial del Manchester City en su estadio obviamente es mayor que el que tiene cuando juega fuera de casa. Y esto también lo vamos a ponderar. Ahí tenéis un ejemplo entre cómo se ponderarían los números o el factor localía, pues para el Real Madrid y el Pafos, por ejemplo, ¿no? Como veis, el factor multiplicativo que se le aplica al Real Madrid cuando juega o cuando va a tener a un rival como visitante, es decir, siendo el rival local, y tener por tanto al Real Madrid como visitante, pues el potencial, el factor multiplicativo es menor que 1. Para el Real Madrid es 0,970 y para el Pafos es 0,987. Esto significa que la dureza del Real Madrid cuando te lo vas a encontrar fuera de casa disminuye un poquito, pero disminuye más la del Pafos, evidentemente, que tiene un factor multiplicativo mayor. Por tanto, vamos a considerar que te estás enfrentando a una versión del Real Madrid o a una versión del Pafos peor de la que realmente es, peor de la que indica el coeficiente, pero se disminuye más la del Pafos que la del Real Madrid. Y lo mismo cuando los tienes en casa. El factor multiplicativo del Real Madrid hace que el equipo pues tenga un potencial por encima incluso de la media que puede tener, por encima de ese CCC, y también el propio Pafos al jugar en casa pues tendrá un potencial superior al que te lo puedes encontrar como promedio, ¿no? Pero va a incrementarse más el del Real Madrid que el del Pafos, porque es más difícil jugar en el campo del Madrid, es más difícil jugar en el Bernabéu, aumenta más el potencial del Madrid cuando juega en su estadio que, por ejemplo, el del Pafos. Espero que esto se entienda, yo creo que sí, pero si no, me lo ponéis en los comentarios y lo intento explicar un poquito mejor, ¿vale? Simplemente que tengáis en cuenta que el factor localía afecta, pero que no afecta a todos los equipos de la misma manera. Y teniendo en cuenta, y ahora ya vamos a las conclusiones del análisis, teniendo en cuenta el verdadero potencial de los equipos y teniendo también en cuenta si te han tocado unos en casa o otros fuera de casa, vamos a calcular la dificultad de la ruta de cada equipo para el sorteo de las Champions 25-26. Son 36 equipos, son 144 partidos, cada club tiene 8 rivales, y la métrica que vamos a usar en este caso es el nivel, el SOS le he llamado, pues
siglas inglesas que suelen utilizar para este tipo de cosas, pero que viene a ser el potencial o la fuerza de los rivales a los que te vas a enfrentar. Ese SOS, pues básicamente va a ser el promedio ponderado por el factor localía de los 8 rivales que vas a tener, y con eso, haciendo el promedio y teniendo en cuenta si te han tocado en casa o te han tocado fuera de casa, pues vamos a tener la verdadera dificultad de las rutas de los diferentes equipos. Y con eso, por ejemplo, podéis ver en el caso del Real Madrid, que estamos utilizándolo como ejemplo, pues ahí tenéis los 8 equipos que le han tocado. Obviamente los 2 más complicados son el Liverpool y el Manchester City, que tienen un CCC ajustado por localía, pues que está próximo a los 80 puntos. Benfica y Juventus, que están ahí parejos, rondando los 60, bajan ya un poquito con Mónaco, Olympiacos y Marsella, un poquito por encima de los 40 de CCC, insisto, ajustando la localía, y ya muy por debajo el Kairat Almaty, el equipo kazajo que también va a debutar en la Champions, cuyo CCC ajustado, el Madrid va a tener que jugar allí, está por debajo de 20. Bueno, pues evidentemente, haciendo el promedio de todos esos CCCs ajustados por localía, vamos a tener la dureza de la ruta que le ha tocado al Real Madrid y en general que le ha tocado al resto de equipos. Y aquí tenéis, que es lo que os comentaba ayer, creo que este es el gráfico más importante que vamos a ver en este vídeo y el que os va a ayudar a entender mejor por qué no me gusta el formato y por qué no me gusta cómo se hace el sorteo. Esta es la dificultad de ruta de cada uno de los 36 participantes en la Champions League. Como veis, las diferencias entre unos y otros equipos son abismales, son enormes. El Paris Saint-Germain tiene una dificultad que está por encima de los 62 puntos, mientras que la dificultad del Pafos, pues fijaros, no llega ni a 52. Es decir, como veis, la escala tiene unos cambios enormes. El Pafos, según esta dificultad de ruta, según este modelo que yo he calculado, es el que tendría la ruta más sencilla, y ojo que el penúltimo con ruta más sencilla, o el segundo con ruta más sencilla, sería por ejemplo el FC Barcelona, ¿no? Bueno, si obviamos al Pafos, que evidentemente no es un candidato a ganar la Champions League, fijaros 2 candidatos a ganar el torneo como son el Paris Saint-Germain o el Barcelona, lo diferente en cuanto a dificultad que tienen en esta primera fase, la gran diferencia que hay entre uno y otro, pero claro, el tema es que van a ir los dos a parar a la misma clasificación, es decir, vas a poner a los dos en un ranking, en un mismo ranking, cuando la dificultad que va a tener el Paris Saint-Germain, los rivales, la ruta que va a tener el Paris Saint-Germain es mucho más difícil. Aquí en esta gráfica se ve perfectamente, y ya os he explicado cómo la he calculado, que los rivales del Barça. Si nos queremos centrar un poquito en el top 10 de equipos más perjudicados y del top 10 de equipos más beneficiados por el sorteo, pues las 10 rutas más duras aquí las tenéis: el París, el Slavia de Praga, el PSV Eindhoven, el Unión Saint-Gilloise, el Eintracht, el Atlético de Madrid. He leído en muchos sitios que el equipo español que tiene un sorteo que le ha correspondido una ruta más difícil es al Real Madrid. Pues aquí veis que no. Insisto, este es un modelo, os he explicado cómo lo he hecho, absolutamente exhaustivo y absolutamente exacto, y con unos cálculos que tienen en cuenta un montón de cosas y un montón de ponderaciones. Y la ruta, las matemáticas, dato mata relato, la ruta más complicada de los equipos españoles le ha correspondido al Atlético de Madrid. Luego el fútbol dictará sentencia. El año pasado, por ejemplo, el PSG también tuvo la ruta más difícil y terminó siendo campeón de Europa. También es verdad que en la primera fase sufrió muchísimo, efectivamente haciendo honor a eso que comento, ¿no? Que había tenido unos rivales durísimos, pero consiguió escaparse en la última jornada con una victoria en Alemania, y bueno, pues luego a partir de ahí, pim, y campeón. Luego, las rondas de octavos, cuartos, semifinal, los playoffs que también tuvo que jugar el PSG, eso ya son otra historia. Como digo, las rutas más duras, utilizando ese factor, ese SOS que os he dicho, ese factor de potencial de los rivales: París, Slavia, PSV, Unión Saint-Gilloise, Eintracht, Atlético de Madrid, Galatasaray, Bodo Glimt, otro debutante de la Champions League, el Borussia Dortmund y el Newcastle. Y también tenéis las rutas más fáciles que le han correspondido al Pafos, es el equipo que tiene la ruta más sencilla, el Barcelona,
es el segundo con la ruta más sencilla, luego el Tottenham, el Ajax, el Real Madrid, el Arsenal, la Juventus, el Sporting de Portugal, el Chelsea y la Atalanta. Esas son las 10 rutas más sencillas. Y lo último, y ya con esto cerramos el vídeo, mira, me está durando menos de lo que pensaba. Me voy acostumbrando a hacer vídeos más cortitos. Los partidos más potentes y los partidos más flojos. Bueno, pues lo mismo que os he dicho antes. Analizando partido a partido el nivel de los dos equipos participantes en cada encuentro y teniendo en cuenta todo lo que os he comentado antes, ese CCC, pues podemos ver cuáles son los partidos que tienen un coeficiente acumulado o un coeficiente promedio mayor o menor. Y con eso pues tenemos que los 15 partidos de mayor nivel son los que tenéis ahí. El Liverpool-Real Madrid es el partido de mayor nivel. El Real Madrid-Manchester City es el segundo. Inter-Liverpool tercero. Inter-Arsenal cuarto. Arsenal-Bayern quinto. Dortmund-Inter sexto. Bueno, y ahí los tenéis todos, ¿no? City-Dortmund, la verdad que vamos a ver muy buenos partidos. Estaría bueno que en 144 partidos que nos vamos a comer, pues no hubiera 15 o 20 partidos buenos. Claro, en complementación de eso, también nos vamos a comer unos cuantos bodrios, ¿no? Aquí tenéis, bueno, bodrios, por llamarlo de alguna manera. Ya sabéis que a mí el fútbol me encanta y yo me veo todo, y ese Kairat Almaty Pafos también lo voy a ver, que es el partido de menor nivel de los 144 que se va a jugar en esta primera fase. Ahí los tenéis todos, ¿no? Pues hay un Copenhague Kairat, un Kairat Olympiacos, un Pafos Slavia Praga, un Karabakh Copenhague. Sí, esto también es la Champions League, este nuevo formato que nos da partidazos, también nos va a ofrecer esto. Aquí tenéis una distribución de cómo sería el nivel de los 144 partidos y como veis hay un nivel promedio que está en torno entre 50 y 60. Hay unos poquitos partidos que están por arriba, algunos que pasan del 80 de dureza, del 80 SOS, que es el coeficiente que hemos diseñado, y luego a partir de, bueno, pues aquí ya empiezan a caer y ahí están acumulados los partidos más débiles. Aquí lo podéis ver mejor en la distribución resaltada, y en rojo pues tenéis los 15 partidos más duros y aquí tenéis en azul los 15 partidos más débiles. Veis cómo cae el nivel de los encuentros de forma drástica, ahí casi al final de la curvita, ¿no? Y bueno, esto es lo que os quería comentar, esto es lo que os quería enseñar. Es importante también, aquí tenéis una tabla donde veis los valores reales, ¿no? de cada uno de los enfrentamientos, cada uno de los 144 enfrentamientos, para que veáis que están todos calculados milimétricamente, ¿vale? Del 1 al 144. Por tanto, conclusiones, y con esto cerramos el vídeo. El coeficiente UEFA es útil, pero es absolutamente insuficiente. El coeficiente CCC, el coeficiente que hemos calculado nosotros aquí, es mucho más realista porque combina los resultados europeos, pero también la fuerza de las ligas, el rendimiento de los equipos en su campeonato nacional y también una ponderación de más a menos según estos resultados sean más o menos recientes en el tiempo. Hemos identificado, gracias a este CCC, los equipos que realmente son los más fuertes de Europa ahora mismo, y como veis hay bastantes diferencias respecto de esos bombos que ha diseñado UEFA. Gracias a eso, apoyarnos en eso, hemos diseñado las rutas más duras y hemos también seleccionado o elegido los partidos más duros y los partidos más débiles, porque como vamos a ver un montón de partidos a la vez, así también podéis elegir cuáles son los que pueden ser más interesantes. Y aquí os dejo una tabla final en la que podéis ver todos los cálculos que hemos hecho, el coeficiente UEFA de cada equipo, el CCC que hemos calculado nosotros y luego la dureza de su ruta, que es el SOSS que os he dicho. Como veis, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Real Madrid, que es con el equipo que hemos estado trabajando casi todo el vídeo, es uno en ranking UEFA. También es uno en el ranking CCC y sin embargo de las 36 rutas posibles tiene la número 32, es decir, es la quinta más fácil
empezando por la cola, es la quinta más alta. Por ejemplo, el Barcelona. El Barcelona, según el ranking UEFA, es noveno equipo de los que participan en la Champions. Ha entrado en el bombo 1 de milagro. Sin embargo, según mi ranking CCC, está bastante por encima. Está en el séptimo puesto y ha tenido la ruta número 35, es decir, la segunda en cuanto a sencillez, o dicho de otra manera, la penúltima en cuanto a dificultad. Y por ejemplo, pues podemos ver algún equipo que cambie mucho, el Athletic Club de Bilbao. Mira, el Athletic Club de Bilbao, según el ranking UEFA, es el número 34 de los participantes en esta Champions League, el antepenúltimo. Según mi ranking CCC, es el número 22. Es el número 22 y la ruta que le ha tocado es, por dificultad, la número 20. Bueno, en fin, se pueden hacer un montón de cálculos, se pueden hacer un montón de cosas. Espero que hayáis entendido bien el vídeo, espero que hayáis entendido por qué considero injusto este sorteo, esa gráfica en la que se ve, en la que se compara la ruta del París, por ejemplo, con la ruta del Barcelona. Creo que es la que define exactamente lo injusto que es esta fase liga, y esto es lo que hace que a mí este formato no me guste, porque a mí me parece que las competiciones deben ser justas, las competiciones tienen que estar equilibradas y todos los equipos tienen que tener desde un punto de partida las mismas opciones, y en este caso pues no es así. ¿Significa eso que no voy a ver la Champions? Pues claro que no, ya la vi el año pasado y la disfruté y lo seguiré haciendo. Por cierto, me ha dicho mucha gente, no, claro, con el formato anterior, ahí a ti te gustaba, porque claro, ahí se podía mangonear con las bolas, pero no te dais cuenta, no digo que se esté haciendo, no digo que se esté haciendo, tampoco creo que se mangoneara antes, pero no os dais cuenta que si alguien quiere mangonear ahora es cuando realmente se puede hacer sin que nadie se dé cuenta, porque está sacando los resultados un ordenador sin que nadie vea extracciones ni nada, está dando los resultados. Yo controlo un poquito de esto y sé un poquito de lo que puede haber por detrás. ¿Y quién os dice a vosotros que no hay un sorteo ya predefinido? Y que simplemente, o que hay 10, 12 sorteos predefinidos con emparejamientos que a UEFA le interesa, y que simplemente se elige uno de esos 12 sorteos. ¿Quién os dice a vosotros que no es así? Porque realmente no estáis viendo lo que pasa. Os tenéis que fiar de un ordenador que está sacando ahí nombres de equipos. Realmente no se está sorteando nada. Lo único que se sortea es el orden en el que se van viendo las rutas, que son las bolas que ayer sacaban Ibrahimovic y luego Kaká. Ahora vamos a ver la ruta de no sé quién, ahora vamos a ver la ruta no sé cuánto, pero lo que es el meollo, lo que es la lista de los equipos que le tocan a cada uno, eso no lo veis. Eso iba saliendo allí y un ordenador las iba sacando. ¿Quién nos dice a vosotros que todo eso no está predefinido? Bueno, yo evidentemente confío en la limpieza del sorteo. Confío en la limpieza también de los sorteos anteriores, pero para los que me dicen que antes era mucho más fácil mangonear que ahora, ¿qué estáis diciendo? La verdad, qué atrevida es la ignorancia, de verdad. Bueno, y eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, que espero que sí, pegarle ahí un buen like, suscribiros al canal. Hacemos contenido. Tenemos que seguir hablando de este sorteo de Champions. Todavía me quedan algunos vídeos más por hacer. Ya hablaremos en concreto de rutas de determinados equipos, pero si queréis estar al tanto de todo, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os vayamos avisando de todos los vídeos que estamos subiendo. Y eso es todo por hoy, amigos. Os mando un besito enorme y nos vemos muy pronto. ¡Chao! Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.